quieras, te dejo a cargo de este barco. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que estén muy bien. A Tamara Enrique, a Emi Steven, muchas gracias por la invitación. Yo sé que quizás cuando empezamos a hablar o cuando les toca, no sé, que quizás les esté dando un taller, un contador, ustedes dicen, ay, qué fome, vamos a tener que hablar mucho, escuchar muchas cosas como que nada que ver, pero por experiencia también de ustedes y por tener a Steven también ahí en Cuarto Eco, saben que las cosas no son así, que de repente podemos ponernos un poquito más lúdicos. Bueno, hoy día justamente vamos a hablar de un tema que quizás es muy conocido por las organizaciones o quizás han escuchado, no lo sé, ahora les vamos a ir preguntando, del tema de la FECU social. Y para entrar ya en materia, me gustaría, digamos, como mostrarles qué son las cosas que vamos a ver hoy día. Primero, ¿qué es la FECU? Claramente porque necesitamos entender un poquito más a qué se refiere este concepto, que probablemente lo hayan podido escuchar, como bien les decía. ¿Qué tipo de FECUs nos toca presentar de acuerdo a mi organización y el tipo de organización que hoy tengo? ¿Cuáles son las fechas que no se me pueden pasar por ningún motivo? Y un listado que les puede servir mucho para tener un control con su contador, ¿ya? Entonces, durante este momento, este ratito que tenemos, vamos a ir hablando de estos temas, ¿ok? Y ahora, como para entrar un poquito en materia, ¿ustedes saben qué significa esta gran sigla FECU? ¿Alguno lo había escuchado antes? Estás en mute. Tú, En Steve. Colombia hay un jueguito que se ¿Ya? llama, voy a decir, ahora ya sería impopular decirlo, pero se llama ahorcadito. Y se juega más o menos así. Ustedes deben pedir máximo 4 letras del abecedario y, o sea, Enrique puede pedir una, Tamara puede pedir otra, Yael otra y Ailín otra. Y cada vez que pidan una letra, yo voy a completarla en esta fichita que aparece Perfecto. ahí y ahí vamos a descubrir. Y al final de esas 4 letras, ustedes tienen que descubrir qué, qué dice la FECU social. Y si no están, no lo voy a volver a repetir. Entonces Ya, ahí vale. tírense una También acá letra se llamaba así, no sé si ahora cambió el nombre, por las dudas. y ya es impopular. Letra E. Empecemos Ya. con la letra E. Eh, ¿Lo tienes ajá. que comentar tú o lo tengo? No, ¿Lo yo estás anotando? lo, sí. No se va a Dale. actualizar solo, ¿no? C, Yo creo que hay que hacerlo sin pantalla compartida. ¿Cuál dijo? C. Vamos a ver. C. C de casa, Steven. C de casa. Y ya él C de está por ahí Chile. con letra I, dice ya él. ¿Lo quieres mostrar? Ay, no está, no se No, No, por está eso mejor saca la actualizando. pantalla compartida para poder ir viéndolo. dale. O sea, muéstralo, pero sin presentación Ah, ok, completa, eso quería decir. ya, perfecto. Entonces la voy a mostrar a Como para que se vea la actualización en vivo, porque si no. perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ahí sí se debería estar viendo ya la... Lo que tú has ¿Y puesto, cuál fue la que pidió la la Yael dijo La I. I, ya él. I? Muy bien. Fue bien a la I. Muy bien, y falta una letra. A. ¿Alguien se quiere animar a tratar de adivinar? Ficha estadística Sí. calificada uniforme. Estuvimos cerquita. Ah, ya. Estadística. Estuvimos a un
pero estuvimos muy cerca. Uni- La S de siempre. Está puesta. La S. Estaba puesto por ese bien. Ah, Le regalo otra letra. ficha estadística calificada. No, falta una S, ¿no? Ficha estadística. Ah, sí. Te falta ahí, está, ficha y ahí estadística, dijo la palabra. Ficha estadística. Otra letra. La Pero una D, pregunta. dice ya él. Clasificada. D, de clasificada. dedo. Sí. Clasificada. Sí. Codificada. Ujú. Perfecto. Ficha estadística codificada uniforme. Muy bien, don Enrique. Oye, el Ahora nombre. les voy a presentar yo de nuevo, denme un segundo. Ok, entonces, esto significa la sigla C. Exactamente, es una ficha codificada uniforme. Un nombre en realidad larguísimo y súper técnico que lo inventaron, digamos, como hace años para las grandes empresas, y ojo acá, que cotizaban en la bolsa. Pero ¿por qué nosotros ahora estamos haciendo este taller como de FECU social? Porque es como una hermana y que sirve, digamos, como para las organizaciones para que también puedan presentarle a las diferentes instituciones y también tener como un tema de transparencia. Ustedes, yo no sé si habrán escuchado como todos los casos de fundaciones que generalmente o antiguamente, digamos, como que estaban tan en boga de que les entregaban un montón de dinero que no se sabía qué se hacía. Bueno, a raíz de todo eso, se crea, digamos, como para poder tener una mayor transparencia en cuanto a la información. Entonces, este reporte, efectivamente, es un modelo de gestión integrada y estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? En términos simples, un informe anual estandarizado que vendría siendo como una foto oficial donde las organizaciones sin fines de lucro rinden cuentas al Ministerio de Justicia. Y no solamente a ellos, porque también tenemos que rendir cuentas y eso también les va a servir para sus socios e incluso para toda la comunidad de las cosas que realizaron durante el año. Entonces, imagínense prácticamente que esto viene siendo como un currículum combinado entre la cartola bancaria de la fundación con además una serie de elementos como vienen siendo, por ejemplo, también la memoria. No sé si a ustedes alguna vez en sus organizaciones les ha tocado hacer una memoria sobre la gestión de la organización en sí. Perfecto, sí, yo me acuerdo, Tamara, que ustedes hicieron, si no me equivoco, la memoria y también ustedes tenían un boletín, si no me equivoco, ¿cierto? Que es donde colocaban las principales actividades. Sí, bueno, la memoria es un poquito más larga porque el boletín generalmente es como específico para ciertas actividades, pero la idea es que ese boletín, incluso si ustedes lo están entregando de manera, por ejemplo, mensual, les sirva como insumo para poder hacer el llenado de la memoria. Y la memoria en general, aquí es donde ustedes colocan todo el corazón de la organización. Entonces, no solamente se explica, digamos, como cuál es la estructura, los valores y qué proyectos se movieron durante el año, sino que también representa, digamos, como si esto fuera prácticamente una película de todo lo que pasó en el año. Es como una historia de todo lo que hizo la fundación del año. La segunda instancia es como un reporte de desempeño social y aquí justificamos efectivamente la existencia de estos datos. A cuántas personas hemos beneficiado, qué talleres hemos hecho, cuál fue nuestro alcance real y por último los estados financieros. Y aquí sí es lo importante mostrar el balance junto con el estado de resultados que se presentan, digamos, de una manera informativa, son presentados de forma uniforme y explicando
en esta misma ficha que se genera a través de la FECU social, que de todas maneras yo les voy a dejar un enlace porque también aparece dónde podemos ingresar para ver este tema de la FECU social y dónde se revisa. Y aquí efectivamente es explicar también cuánto dinero fue el que nos entregaron y en qué se gastó. Supongamos, vamos a reportar durante el año que recibieron el fondo costero, supongamos que ganaron el máximo en su proyecto de 10 millones de pesos. Entonces ustedes eso lo incluyen en su memoria, pero también incluyen en qué lo gastaron. Y eso es sumamente importante porque, como bien les digo, son elementos básicos que les van a servir a ustedes justamente para poder ser transparente en la gestión que tienen, digamos, como de la organización y la rendición de sus propios gastos, y además les sirve como un insumo. Ojo que esta FECU social se presenta ante el Ministerio de Justicia, ¿ya? Eso es justamente también es algo que me gustaría como que eso lo entiendan bien y que lo sepan. Primero que nada, porque es un cumplimiento legal y en Chile efectivamente las fundaciones y las corporaciones tienen el deber de ser transparentes por el bien común y muchas veces manejamos también donaciones que tienen beneficios tributarios. Entonces, esto es efectivamente un beneficio, pero que ustedes tienen que saber rendir y a diferentes instituciones, en este caso del Estado, como es el Ministerio de Justicia. Pero más allá de la obligación, piensen de que los beneficios institucionales no solamente se centraliza como en un solo documento, sino que también genera una tremenda confianza para los donantes, para fondos internacionales el día de mañana si quieren postular, y también les sirve a ustedes, como les decía, para mirar qué fue lo que hicieron durante el año, mirar un poquito hacia atrás, todo lo que se ha logrado, pero también cómo van a poder justamente digamos, como avanzar. Entonces, no solamente es para cumplir con cierta información que se necesita, sino que también les permite consolidar toda la información en una memoria junto con la información financiera, y esto también va a fomentar la confianza y la autoevaluación institucional. También véanlo como una posibilidad, digamos, como de un recurso adicional que les puede hacer ver cómo está funcionando nuestra organización. Y los elementos mínimos que debería tener una memoria, ya generalmente empieza con un mensaje. Acá esto siempre lo genera muchas veces una carta o un saludo del directorio o del presidente de la fundación, resumiendo un poquito cómo le fue durante el año y cuál es la visión, digamos, como institucional. Por otra parte, presentamos cuáles son los logros, el impacto puro de cómo nos fue, los proyectos terminados, cuántas personas efectivamente pudimos apoyar, los logros y la gestión. Esta es como una segunda instancia. Estas, por las dudas, son como requisitos mínimos. Pueden haber muchos tipos de memoria también, que ahora les voy a mostrar un par de ejemplos, y también explicar en un resumen financiero, es decir, traducir los números del balance en palabras sencillas. Pueden ser que haya organizaciones que incluso a veces, si es que han tenido auditorías, por ejemplo, externas, colocan la opinión de los estados financieros que les dio una auditora. En este caso, como para no complicarnos tanto, podemos traducirlo muy simplemente diciendo, recibí el fondo costero 10 millones y lo que gasté fueron 10 millones en estos proyectos. Uno puede hacer una línea de tiempo, puede hacer unos gráficos y eso mismo les va a servir. Pero sí tienen que explicar la información. Y aquí efectivamente la idea es que ustedes puedan contar con la información que la tienen que sacar del balance que generalmente uno le pide al contador. Y por último, colocar las metas futuras. ¿Qué es lo que se viene para el próximo año? ¿Hacia dónde queremos hacer crecer a la fundación? Etcétera. Les voy a mostrar acá un segundito. Hay diferentes tipos de memoria. Esta, por ejemplo, es una que sacamos como ejemplo de Fundación Chile. Esta memoria, por ejemplo, de la Fundación Chile, que si bien es muy grande y tiene muchos proyectos y demás, tiene 151 páginas. Hay diferentes formatos. Esta para mí es más un formato como elegante,
que tiene, digamos, como una estructura. Hay un par de otros ejemplos, como que pueden ser, no es necesario tanta cantidad, pero sí que sea la información de la calidad de la información que ustedes están entregando. Y aquí, por ejemplo, aparece, digamos, como el índice, quiénes somos, nuestro impacto, el gobierno corporativo, las personas, las iniciativas que se tuvieron. Entonces ellos van explicando. Y aquí lo primero que aparece una vez pasado, digamos, como la estructura del índice y cómo se compone, efectivamente hay una carta del gerente general de la fundación, ¿ya? Pero, como les digo, puede tener desde 10 páginas, ahí creo que no alcancé a leer el mensajito de Tamara, si después me lo puedes decir, Steven, si me lo puedes leer sería ideal. Pero no es necesario que tenga 151 páginas. Ojo acá, eso va solamente por el tipo de organización. Puede tener 15 páginas, puede tener 20 páginas. No importa la cantidad, como les digo, es poder entregar información. Y también ustedes pueden hacer incluso una memoria que esté, digamos, como más a gusto de ustedes, colocarle fotos de las actividades que han desarrollado y demás. Entonces, hay formas de poder hacer una memoria amigable y que sea también adaptable, digamos, como a lo que quiere mostrar la organización y cómo son ustedes. Como les digo, esta es una de las muchas que podemos encontrar dentro, digamos, como de la información que aparece en la red. Y de hecho, generalmente muchas de las organizaciones, si tienen página web, después los colocan en sus estados, en su página Tamara, oficial. Sí, Tamara nos decía que la FECU social del Fondo Naturaleza Chile tiene 36 páginas. perfecto. Y probablemente tiene como, o sea, no la he visto justamente esa, pero nosotros con un proyecto del año pasado nos hicimos una memoria de las organizaciones de acá del Encauce, una de ellas que me tocó hacerla con los chicos, colocamos muchas fotos, datos de qué era lo que habían hecho, la carta del presidente, los estados financieros de la organización, y yo creo que no nos deben haber quedado como 20 páginas revisada la información y tenía harta foto, harta información y cumplió con lo que se debía, ¿ya? Entonces justamente es como les digo, es una recopilación, pero que nos va a servir también para el llenado de la FECU social y que ahora lo vamos a ver. Entonces, yo acá también de los estatutos que tienen algunas de las organizaciones, yo pude justamente revisar de que hay una que en particular dice cuáles son los deberes del presidente. El presidente tiene que presentar al director el presupuesto anual de la fundación y el balance general. Por tanto, acá la responsabilidad y la obligación de presentar, como bien digo, el tema del balance y de las operaciones y velar por el cumplimiento es el presidente. Y el tesorero es el responsable directo de que la contabilidad y los inventarios de la fundación estén al día. Aquí, ojo, que la organización puede tener efectivamente un contador, que puede ser una persona externa o puede ser incluso una persona dentro de la organización que esté contratada por la fundación. Pero el contador es el técnico que procesa la información. En cambio, los directores son los que firman y los que van a validar y van a decir toda la información que está aquí es absolutamente verdad. Por eso es clave que trabajen en equipo. Y si ustedes no entienden algún dato de los que aparece quizás en un balance, se tienen que sentar con su contador y preguntarles. Eso es sumamente importante, porque ustedes son finalmente después los responsables de validar de que todos los datos que se envíen, Servicio de Impuestos Internos cuando tengan que hacer su declaración de renta, Ministerio de Justicia cuando les toque entregar el tema de la FECU social o bien otro tipo de organización o institución, ustedes tienen que validar que la información que se les entrega es la real, ¿ya? Por eso es sumamente importante los roles que cada uno de ustedes tiene dentro del directorio. Y aquí sí me gustaría comentarles que hicimos como un pequeño nivel
de acuerdo al tipo de organizaciones con las cuales estamos trabajando hoy día en el encauce. Hay organizaciones que tienen, digamos, como lo mínimo, que son organizaciones que quizás están constituidas, pero que no tienen inicio de actividades. Por tanto, a ellas no les corresponde entregar una FECU social, ¿ya? Pero sí, por un tema de resguardo, siempre es recomendable que tengan un estado de resultado en donde puedan colocar cuánta fue la plata que les ingresó para que tengan un control y además todos los costos asociados que tuvieron que realizar, y eso les va a servir a ustedes también para poder presentar datos en su minuto a la asamblea cuando las tengan. Acá tenemos como este tipo de organización que las colocamos como mínimas. Las medias pueden tener o no inicio de actividades. Estas son un poquito como que llevan un poquito más en el tiempo, entonces si bien están en este nivel medio, manejan ciertos flujos de dinero y ciertos ingresos, entonces justamente se les va a pedir al menos de ustedes es que tengan un estado de resultados con notas sencillas de por qué está, por ejemplo, si compraron un activo fijo y aparece en algún minuto en el balance y después no aparece, ¿qué fue lo que pasó? Se echó a perder, lo dimos de baja del inventario, perfecto. Esas pequeñas cosas a ustedes les tienen que servir como guía, porque también eso el día de mañana, si ustedes cambian también de directiva, y vienen otras personas, justamente les va a servir como legado de que todo esto pasó durante nuestra gestión, ahora nosotros te entregamos todo esto y lo pueden validar y entregar también de una manera mucho más transparente. Y por último tenemos estas organizaciones efectivamente del nivel avanzado, que ¿qué es lo que quiere decir? Que son organizaciones que ya tienen un inicio de actividades, que cuentan con o que pueden recibir donaciones importantes porque están vinculadas, digamos, como a la ley 20.500, que es la sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos pueden emitir certificados de donación, ¿ya? Porque están incluidos en algunos. Entonces, si estamos en este nivel, vamos a tener que presentar una FECU de manera anual, ¿ya? Entonces, no sé, perdón si escuchan una ambulancia o algo acá porque están pasando algunas cosas, pero bueno. La estructura que tiene este reporte, que es la FECU social, cuenta de 4 cosas como sumamente importantes y que aparecen en la página. ¿Dónde yo lleno la FECU social? En la página que es pública, perdón, que está, que se llama comunidad.org. Es una página pública que acá ustedes pueden ingresar y asociar a su organización, por ejemplo, la van a crear y posterior a ello les van a hacer una capacitación de parte de la organización, tienen que llenar como este formulario, y les hacen la capacitación de cómo llenar. Pero insisto, ustedes tienen que ser una organización que emite certificados de donación, ¿ya? Para poder hacer el llenado. Esto, tenemos fechas claves que las vamos a ver en unos momentos, pero justamente lo importante de esto es que ustedes puedan saber de que existen también capacitaciones. Son como 4 o 5 módulos en los cuales les explican estos pasos para poder llenarlas. Tiene que tener una carátula. La carátula generalmente indica todos los datos de la personalidad jurídica de la organización, es decir, el nombre completo, el RUT, en este caso los antecedentes del representante legal, si tienen o no trabajadores contratados, si tienen voluntariado, la misión y la visión también de la organización. Entonces, la primera parte es la carátula. La segunda
es el contexto, que es una carta en la cual se indica cómo está compuesto el gobierno corporativo, es decir, como si ustedes tienen, por ejemplo, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, y ahí los van nombrando cada una de las cosas, e incluso si tienen personal de apoyo, como pueden ser directores o con los nombres que ustedes hayan constituido, digamos, como su directorio, ¿ya? Y esto efectivamente es algo vital porque transparenta también en este contexto también son los proyectos que ustedes también van a tener que ir informando. Y acá también lo que se rinden son cuentas a terceros, si es que las tuvieran o tuvieran algún tipo de obligación, como deuda, por ejemplo, y también cuáles son las prácticas ambientales y si es que las tienen o no. ¿Ya? Es importante justamente mencionar eso. Por otra parte tenemos el desempeño y acá sí van más datos cuantitativos de impacto social. Las metas que nos pusimos versus lo que realmente logramos. Y algunos ratios financieros o datos financieros que les van a servir también para ustedes medir cómo está su organización. Y por último también tenemos el balance y los estados de resultados. Acá necesitan saber que si su contador les entrega, como me pasó también con una organización el año pasado cuando estuvimos revisando, la contratación que ellos tenían con el contador era, ellos sí tenían este nivel de avanzado, tenían que presentar la FECU social y demás, pero el servicio que el contador les entregaba era hacerle la declaración de renta y no habían hecho la declaración jurada de los certificados de donación, ni tampoco les entregaba como una contabilidad, por decirlo completa o en base, digamos, a lo que realmente ingresó a la organización. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que primero no me cuadraban los montos cuando hicimos una revisión de balance, no nos cuadraba lo que decía el banco, el saldo al 31 de diciembre, con, por ejemplo, este tema de lo que se había incluido en el balance. Tuvimos que hacer y solicitarle al contador de que por favor nos hiciera la estructura mínima que necesitaba para nosotros poder eso, traducirlo y llevarlo a la FECU social. Porque en la FECU social de verdad que existen muchos datos que son importantes que te los van a pedir y que de hecho también los vamos a tener que colocar. Ustedes de todas maneras acá en la FECU social, cuando inician, tienen una FECU social que es simplificada. Esto quiere decir que para las organizaciones que por primera vez están haciendo el llenado de la FECU o son organizaciones pequeñas, pueden que tengan un plazo para poder llenar este formato que se los voy a mostrar acá. Yo lo tengo, no tenía descargado. Bueno, sí, estaba acá. Que es este formulario en donde si se fijan acá lo mismo. Datos de la carátula, donde aparece todos los datos de la organización, cómo está constituido la organización, la gestión, y acá les van a aparecer donaciones, proyectos, si han vendido algo, porque eso tiene otro, dentro de los ingresos tiene, digamos, como otra forma. Aportes sociales, si ustedes reciben cuotas por parte, digamos, como de sus mismos socios u otros, y si también tienen subvenciones con el Estado o si han vendido alguna cosa al Estado. Y acá si se fijan, quizás ustedes puedan llegar a decir, bueno, pero ¿qué significa este superávit? ¿O qué significa identificar las fuentes de ingreso? Esa información es la que justamente a nosotros es un poquito como ahí, un poquito más complicada de llenar, porque además esto te lo van presentando como en ciertas pantallas. Entonces, primero llenas una cosa, después pasas a esta otra, después esta otra, y esto te tiene que cuadrar con todo lo que aparece después al final. Con el, bueno, acá el directorio tiene que ser la misma que si hay un pequeño error, no vas a poder enviar la FECU social. ¿Es amigable? Sí, la página. ¿Es buena? Sí, pero todo va concatenado, entonces a la larga si hay un dato diferente, no te deja enviarla. Sí, Steven. Yo les quiero dar un poquito de contexto respecto a esta página que es comunidad.org. Sí. Esto depende de una organización que se llama Comunidad de Organizaciones Solidarias.
O sea, es Sí. una organización que promueve este ejercicio de manera masiva. Ahora, el hecho de que lo promueva de manera masiva, ellos crearon una plataforma que es la que Sí. nos está mostrando Gerald, pero también la comunidad de organizaciones solidarias tiene servicios que son pagos. Esto que nos está mostrando Gerald, la forma de llenar las fichas propia, o sea, uno mismo, Sí. es gratuito hasta una parte. Gerald, tú me corregirás, como gratuito para hacerlo por cuenta propia. Tiene algunos como videos instructivos de cómo se hace, pero Es la esa parte es capacitación que te gratuita. comentaba, sí. Exactamente. Pero hay otra parte que es como si uno quisiera tomar el acompañamiento de la comunidad de organizaciones solidarias, eso sí es pagando, en fin, y ellos tienen como un acompañamiento, como, pues, como si fuéramos a pensar en el encauce, no sé qué, pero eso sí es pagado. ¿Verdad? Sí. ¿Estoy en lo correcto, Gerald? Sí, estás en lo correcto y de hecho también ellos tienen, dentro de esta página tienen como ciertos contadores que ya son expertos como en el área, e incluso, pero también tengo entendido que no son muy baratos los valores que están presentando ellos. Pero bueno, esta es la manera resumida y simplificada, y si se fijan, son 10 hojas, o sea, es harto, ¿ya? ¿Y por qué también quiero hacerles como hincapié? Porque cada uno de estos pasos es como una ventana diferente y uno lo tiene que hacer, lo tiene que ir realizando. Pero no es difícil si nosotros tenemos toda la información ordenada y tenemos la memoria que nos sustenta porque ya vamos viendo los datos y los valores y demás, no les va a ser llenado de la información. Ojo, después de los primeros 2 años, ¿ya? Puede pasar que efectivamente ya pasen a la completa. Y esta completa es la que yo les digo que van a necesitar como más apoyo. Tienen la misma característica, información de la organización, la primera parte, en este caso la información de su directorio, pero acá ya se complejiza un poco más. No es por asustarlos, no los quiero asustar, pero ya después acá lo que pasamos es colocar cada uno de los proyectos, y acá si se fijan, nosotros incluso en la fundación donde hicimos la memoria, nos basamos en base a estos cuadritos porque ya después era como copiar y pegar los mismos datos. Entonces colocábamos el nombre del proyecto, quién fue, con quién me lo gané, listo, colocamos el nombre de ese. El objetivo, ¿cuál era el objetivo del proyecto? Los objetivos del proyecto, números de personas o de usuarios alcanzados, las actividades que se realizaron, los resultados obtenidos, el lugar y si estaba concluido o si estaba en ejecución. Entonces, si se fijan, es un cuadrito muy pequeño, pero que condensa, puede ser toda la información de un proyecto. Y si ustedes lo manejan de esa manera, les va a ser mucho más fácil llenar todo esto. Después nosotros de esto, que fue como lo que hicimos, tomar cada uno de los cuadritos, abajo colocábamos un par de fotos, qué sé yo, quedó una memoria bonita, linda, para poder ser presentada y ejecutada. Dale, Steven. Gerald, ¿puedes aumentar un poquito el tamaño ante la letra? Perdón. Sí, que a veces Ahí. no da para ¿Ves? leer. Ujú. Sí, sí, sí. Ahí sí, ya. Bueno, como les digo, este cuadrito a nosotros nos sirvió mucho como guía, entonces eso mismo fue lo que fuimos colocando en cada una de las memorias y con todos los proyectos que se tenían con cada uno de los proyectos que se habían ejecutado en el año con la organización, ¿ya? Entonces, esta es la completa. Dale. Es que si entiendo bien, entonces, cuando tú dices lo copiamos, lo pegamos, lo hicimos igual, es como que en los propios registros, como de los proyectos, usaban ese mismo Teníamos, cuadrito, entonces, o sea, cada vez que abrían un proyecto, había un resumen de este tipo. Entonces después claro, o sea, llegaban para postular, digamos como para postular, teníamos como los mínimos datos que necesitábamos de la organización, en el caso que estuviera en ejecución o no. Pero si el proyecto había finalizado, entonces nos basábamos en este cuadrito como para tener un desglose. Entonces, es decir, por cada uno de los proyectos que fuimos cerrando durante el año, colocamos este cuadrito como guía que nos sirvió. Y ahí colocamos todos los datos, o sea, colocamos todas las actividades que se realizaron en el proyecto, cuáles fueron los resultados obtenidos. Por ejemplo, si teníamos que hacer 50 visitas guiadas para visitas, por ejemplo, un humedal, y se hicieron 35, ok, listo. ¿Por qué pasaron esas? Y colocábamos los indicadores también.
Esto, como te digo, nos sirvió de una guía, pero que fueron aplicados a la larga con todos los proyectos porque así teníamos como la información más clara, de cómo poder hacer un informe de cierre de manera interna, pero que también nos sirvió posteriormente para la memoria, para poder usarla en la memoria. O sea, la invitación es como ir de atrás para adelante, no sabiendo que me van a pedir esto al final, Sí, yo desde el inicio lo ordeno de esta manera. podrías hacerlo de esa manera y no hay ningún Para inconveniente. no tener que, en el fondo, Hacer- recuperar información Claro, como posterior. claro. ¿No? Como- Eso te puede servir. Entonces, bueno, esos son como las dos, los dos tipos de organización, digamos, como los dos tipos de FECU que existen hoy día y que la completa generalmente es a partir del segundo año para las organizaciones que ya llevan más de 3 años de trayectoria. Y aquí sí, dale, Emi. Consulta, ¿cómo sabes que te toca esa o quién te dice que te toca una completa? Después de los 3 años, el sistema ya no te debería abrir la FECU simplificada, sino que te va a tirar esta que es más extensa. ¿Y el sistema es? El sistema de comunidad ORG, si es que lo haces a través de la plataforma de la ¿Y comunidad. si no? Es que lo tienes que, digamos como que las FECUs hoy por hoy se están entregando, digamos, a través de de esta página que bien nombró Steven, que es comunidad, y te sirve justamente para, porque ellos como que condensan y se hace la presentación. Tengo entendido que está enlazada directo con el Ministerio de Justicia. Entonces ahí se recibe como toda la información y tú después eso te sirve como para acreditar que la entregaste y que la enviaste en el periodo que corresponde. Dale, estilo. Ahí solamente apuntar que también se puede hacer la entrega directa en el ministerio. En el ministerio Porque, sí. sí, porque la rendición masiva que hace la comunidad de organizaciones sociales, solidarias, perdón, se hace una vez al año, hasta las que llegan hasta ese momento donde ellos hagan. Sí. Y las que no se pueden entregar en la página, perdón, directamente en la oficina de partes del Ministerio de Justicia. Antes tenían habilitado un perfil, pero por ejemplo ahora estoy intentando entrar a ese perfil y la página está caída, pero dice que si no pueden entregarlo por aquí, se podrá entregar físicamente a la oficina de partes del Ministerio de Justicia ubicada y ahí aparece. Sí, lo que pasa es que en el mes de junio, tengo entendido que el 30 fue la última, el ingreso de la información, entonces probablemente están procesando la info para poder enviarla, como el consolidado, pero igual eso está bien. No es obligatorio utilizar esta plataforma, no. También se puede hacer por vía propia, pero hay que hacerla llegar al ministerio. Lo tienen que hacer. Y bueno, y también para que sepan, ¿qué pasó? Pamela nos dice, no alcancé a escuchar si es obligación el FECU teniendo inicio de actividades o también si no se tiene inicio de actividades para corporaciones y fundaciones. No, para las corporaciones que no tienen inicio de actividades o aquellas que no están sujetas o que tengan inicio de actividades, pero que no estén como calificadas como para poder entregar certificados de donación, no hacen la entrega de la FECU social. ¿Ya? Es solamente para las organizaciones o fundaciones que tienen su certificado de donación y que tienen que rendir cuentas finalmente al Ministerio de Justicia. Ya, no sé si Pame ahí te aclaré la información. Buenísimo. Y ojo acá que también, en el momento que ustedes pasan a este régimen completo o bien a la simplificada, igual también lo tienen que tener. Nosotros los contadores nos regimos bajo la norma de las IFRS, ¿ya? Para las organizaciones. Si bien es un tecnicismo a la larga de que del balance nosotros tomamos ciertas cuentas, las vamos acomodando, es importante que ustedes sepan que se los van a pedir porque si no, la parte del llenado de este cuadro, sobre todo, y de los subsiguientes, es un poco más complicado. Lo importante acá siempre es que también cuando nosotros hacemos esto en base a las IFRS, nosotros colocamos cómo fue el año anterior y cómo fue, o sea, por ejemplo, cómo fue el 2020 y cómo fue el 2021,
para ver el tema de variaciones y cómo se han movido algunos datos. Y también tenemos que ir desglosando cada uno de los, de las variaciones que hayan habido en nuestros estados financieros. Por ejemplo, como les decía, el tema de, por ejemplo, de un activo, que teníamos en algún minuto un activo acá en el año 2020 y en el 2021 no lo tengo. Entonces van a preguntar, ¿por qué no pasa esto? Entonces uno tiene que escribir, lo dimos de baja, nos lo robaron, tenemos el parte o la entrega de la información, o si lo dimos de baja fue porque lo vendimos finalmente y recuperamos otros ingresos por parte de ellos. Todas esas cosas las tenemos que explicar sí o sí, para que tenga una coherencia de los números que estamos presentando y la variación de los diferentes años, ¿ya? Entonces, por eso justamente es muy importante que se haga bajo este método y que su contador, digamos, tenga experiencia con las normas IFRS, y Steven ahí creo que les dejó lo que significa, que, bueno, son normas internacionales de contabilidad finalmente. Y aquí más que nada quiero mostrarles un poquito, digamos, como de unos cronogramas y de fechas clave que son importantes para que ustedes puedan también tenerlos en su cabeza. Porque en Chile el tiempo claramente vuela, los plazos ministeriales son estrictos y nosotros necesitamos organizar nuestro trimestre. Yo acá lo tengo por trimestre. De enero a febrero, enero, febrero y marzo debería ser, se cierra, pero enero y febrero más que nada, cierren siempre el balance con su contador, donde podamos revisar si es que hay que hacer algún ajuste y tenemos que identificar el listado completo de las donaciones y los proyectos que ejecutamos. ¿Y por qué en estas fechas? Y es sumamente importante que ustedes hagan esta revisión. Porque también durante los periodos de marzo y abril, si bien el Servicio de Impuestos Internos ya tiene aperturado cuándo tenemos que hacer las declaraciones juradas, sobre todo con el tema de los certificados de donación, ¿ya? Porque si bien a nosotros una empresa viene y nos dona, nosotros generamos un certificado de donación, esa empresa después lo que busca es rebajar impuestos. Y nosotros como organización tenemos que sí o sí mandar una declaración jurada específica, informando cuánta plata nos ingresó, para que ellos puedan así rebajar los impuestos. Y como todo está en línea, si una organización lo presenta posterior o tarde, probablemente la empresa después tenga que esperar en el llenado de la información que tienen que entregar ellos para poder hacer este aprovechamiento del beneficio que tienen fiscal, porque las empresas tienen este beneficio. Durante entonces los meses de abril también, de manera interna de ustedes, tienen que revisar con su directorio la FECU social, formalizarla y aprobarla mediante un acta oficial. Durante el periodo de junio es el plazo máximo que tienen las organizaciones para hacer entrega de la memoria y del balance del Ministerio de Justicia, que como les decía puede ser, como bien decía Steven, por oficina, es ir al Ministerio de Justicia y entregarlo, o bien online, ¿ya? Y por último, la publicación. Es muy importante que subir el reporte a la FECU cuando digamos, esté la página activa. En este caso, Steven me decía que no estaba activa, porque efectivamente sirve también para la transparencia pública. Ustedes van a descargar y les van a entregar también como un certificado de que fue entregada en los plazos de. Entonces, estas fechas son importantes que ustedes puedan tenerlas. Y acá igual yo quiero mencionarles, y tampoco como para que se asusten, pero sí dentro de la ley 20.500, que es la que estábamos hablando específicamente en el artículo 577 y siguientes, los riesgos efectivamente son complejos. Si nosotros no hacemos entrega de las FECUs sociales, ya vamos a poder tener una pérdida del certificado de vigencia de la personalidad jurídica,
¿ya? Porque el Ministerio de Justicia nos va a tener bloqueados y no vamos a poder rendir o sacar un certificado propiamente tal para participar en alguna licitación futura, o si en algún caso, por ejemplo, me lo piden para presentar algún proyecto dentro de las instituciones o las empresas donde estamos vigentes. Entonces, esto es sumamente importante, ¿ya? Por otra parte, el congelamiento operativo quiere decir que los bancos nos van a ir colocando ciertas trabas para operar con la cuenta, porque para todo efecto la organización tiene que estar siempre vigente y en regla. Y por último, puede haber incluso un tema de disolución de la organización, pero esos son casos extremos y repetidos por abandono, digamos, como de deberes, y el Estado en este caso sí efectivamente tiene la facultad de poder disolver una personalidad jurídica. Nadie quiere eso, pero igual de todas maneras, así como les coloco los beneficios, cuáles son las implicancias y demás, me interesa que también lleguen a conocer cuáles son los riesgos, ¿ya? Después, un checklist para nuestro contador. Y esto es importante. Para que todo esto funcione, debemos hablar el mismo idioma con nuestro contador, que es nuestra persona de apoyo. Cuando se sienten con él, podemos hacer un mini checklist, o como decimos, una pequeña lista en donde nosotros podemos decirle y pedirle. Tenemos los listados de donaciones con los certificados emitidos, el detalle, el nombre de la institución, el RUT, incluso se pueden hacer una planillita o que él les entregue una planilla. RUT de la empresa que nos donó, la razón, digamos, la razón social de la empresa que nos donó, la dirección, el monto que nos donó, el número de certificado, cuánto esa donación significa en UTM, si nos ingresó o no nos ingresó ese dinero en el periodo que emitimos el certificado de donación. Ese tipo de cosas pueden ser muy valiosas al momento de poder hacer este checklist. Del 1 al 31 de diciembre es primordial que ustedes le informen a su contador y que su contador vea todo lo que son las cuentas de activo para poder armar su balance. Cuentas de activos, las de pasivos, que son los compromisos, las deudas que tenemos con otros, nuestro patrimonio, cómo está cubierto, y los ingresos y gastos que tuvimos durante el año. Primordial, balance de 8 columnas, este listado de certificados de donaciones emitidos, porque tienen que aparecerles, digamos, como en una cuenta especial donde diga ingresos por donaciones y que son diferentes a los ingresos por ventas que ustedes puedan llegar a tener por su organización. Registro de las transacciones también es sumamente importante poder tenerlo, porque identifica efectivamente cobros, préstamos, o hay préstamos cruzados que incluso hasta a veces la misma gente del directorio ha colocado, por ejemplo, o bien otras instituciones, y todo tiene que quedar de manera muy transparente. Me olvidé el detalle de los gastos administrativos versus los operacionales. Acá sí es necesario separar cuánta es la plata que gastamos por administración pura, por ejemplo, arriendo de oficina, soporte, por ejemplo, que le pago al contador, si es que tengo a cierta persona contratada para labores administrativas. Eso es muy importante, versus lo que corresponde a los gastos que son exclusivamente para desarrollar el proyecto. Por ejemplo, si tuvimos que contratar a una persona para que nos hiciera un taller, ok, ahí tenemos como eso tiene que estar diferenciado de los costos administrativos, ¿ya? Eso es muy importante también. Y si también tuvimos que comprar, por ejemplo, materiales de implementación, tuvimos que sacar, por ejemplo, tuvimos que hacer un pendón o tuvimos que hacer el pago de una feria, todo eso, si sabemos que son operacionales, va en eso. No está mezclado con los gastos administrativos. Por otra parte, no, ese era el checklist de los... Perdón. Y ahora entonces, como para que ustedes también, ¿cuáles son los próximos pasos que tenemos que tener ya una vez cuando nos vayamos de este taller? Primero, reconocer junto a su directiva en qué tipo de organización hoy día estoy. ¿Qué quiere decir esto?
efectivamente soy de un nivel, por ejemplo, básico, medio avanzado, y si es así, si estoy en el, por ejemplo, si estoy en el básico, ya Pame nos preguntó, no nos corresponde hacer la FECU social. Si estoy en el segundo, si bien no estoy todavía habilitada para hacer certificados de donación, pero puede que a futuro quiero hacerlo, entonces empecemos a ver todas las cosas que implicaría el emitir certificados de donación, ¿ya? Ese es otro. Entonces también nos puede servir como para, ok, si el día de mañana quiero generar certificados de donación porque quiero que empresas me donen, ok, voy a tener que tener la FECU social y toda esta información mínima que me van a pedir, ¿ya? Entonces eso es lo importante. Acá, por ejemplo, si ya estoy en una organización que estoy avanzada, entonces es preguntarnos, ¿nos está realmente el contador entregando toda la información que es necesaria para nosotros poder hacer el llenado como corresponde de la FECU? Y por otra parte, si es que están en una organización avanzada, ¿han hecho la FECU? ¿La han enviado? ¿Están en incumplimiento? Porque hay organizaciones, ojo, que quizá no sepan que tengan que hacerlas y entregan el primer informe al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia después empieza a ver sus estatutos, y eso es un error que efectivamente me pasó con una organización. Llevaba 10 años en los cuales nunca había hecho una FECU y entregaron su primer estado y les dijeron, pero tú ya llevas 10 años. Le aperturaron dentro de la página 10 años que tuvo que llenar de información. Y nos tuvimos que ir a buscar toda la información, y ese fue uno de las cosas así como que me pasó con una organización grande, sí, que me pidieron apoyo para poder revisar, porque como yo conocía la organización además, pero les tuvimos que hacer 10 años, el balance estaba, los balances estaban, los estados financieros estaban listos, pero era hacer 10 años de información, porque justamente la FECU, o sea, el ministerio nos dijo, ustedes no han rendido, rindieron en el último año, pero igual me tienen que hacer todo para atrás. Y ya con eso después ellos quedaron al día, cero problema, todos los años la presentan y demás, pero fue un tema importante ahí, así que eso se lo dejo como anécdota. Por otra parte, ¿cuáles son los errores a veces que nos pasan? Que eran los que les comentaba. La FECU puede que a veces no nos cuadre con lo que dice el balance de 8 columnas. Volver a revisarlo, sentarnos a revisar, porque si no, no nos van a dejar enviarla al final cuando ya hayamos llenado cada uno de los apartados que nos exige la FECU. Descuidar la memoria explicativa. Si no tenemos un buen registro de todos los proyectos y de todo lo que sucedió durante el año, porque puede que lo tengamos en nuestra cabeza, pero finalmente a veces se nos terminan olvidando las cosas, o a veces la persona que tiene toda la información en la cabeza no es necesariamente la que está haciendo el llenado de la FECU, entonces ojo con eso. Entonces, descuidar estas cosas a veces es un poco complicado, por eso es muy importante que se sienten con el equipo de trabajo que está realizando esta información y lo puedan realizar en conjunto. La idea justamente es de que sea un equipo que esté como integrado, que sean de diferentes áreas, pero les puede servir mucho para poder hacer una memoria y que sea muy rica en cuanto a la información que ustedes están entregando. Por otra parte, no pueden confundir los ingresos por donaciones con los ingresos comerciales. Es decir, donaciones, plata por certificados que corresponden. Si como fundación, por ejemplo, me contrata o contratan a mi fundación para hacer un curso o un taller para, por ejemplo, emprendedores, y yo voy a emitir una factura, sea factura exenta, que va a ser quizás probablemente, como son fundaciones, una factura exenta, esos servicios son diferentes a los ingresos que tenemos por donaciones. O si bien mi fundación vende, por ejemplo, supongamos las poleras, o vende, por ejemplo, recuerditos, vende chungungos como llaveros chiquititos de chungungo, por ejemplo. Esas cosas así son ingresos comerciales y tienen que estar en otra línea del balance. No me pueden mezclar la información, porque ahí van a estar ustedes cometiendo el error de que pueden pagar impuestos por algo que era una donación, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso también. Y por último, también lo que nos ha pasado es que
no incluyen como la información o a veces no saben o no saben por qué varió tanto la información de un año a otro y no se incluyen las notas explicativas. Entonces, efectivamente aquí lo que tenemos que hacer es sentarnos a revisar números, que fue lo que pasó durante el año, y explicarle al contador para que pueda dejar las notas explicativas. Esto es un gran trabajo en equipo, tanto del directorio, de las personas que están manejando a la fundación, como también de los que los pueden estar apoyando, sobre todo en el tema del manejo de los números, ¿ya? Y por último, ¿cuáles son los pasos claves que ustedes puedan, digamos, tener para poder hacer este trámite limpio y a la primera y seguir un orden cronológico? Entonces, cierres contables, como les decía, en el primer periodo, enero-febrero, que tu contador te entregue la información como corresponde, ya con las columnas que van a ser necesarias. En marzo, como organización, sentémonos, reunámonos como equipo, redactemos cuál fue el impacto del año anterior, qué cosas realizamos, qué cosas no realizamos. En abril, hagamos el vaciado y la cuadratura de la FECU. Podemos hacernos un Excel. Yo eso lo recomiendo de sobremanera porque es mucho más fácil después traspasar la información para que pueda calzar también en el llenado que vamos haciendo. En mayo, ustedes tienen que citar a asamblea o a directorio, tienen que leer la FECU, tienen que aprobarla y dejar una constancia en el libro de actas. Sin este documento firmado no se puede subir el trámite, ¿ya? O sea, es muy importante también que por tema de transparencia de ustedes con sus socios y también con la directiva que los puede estar apoyando, dejen esta información como que la revisaron, porque además también ustedes tienen que rendir una vez al año cuentas a los socios y a su directiva para poder hacer esa asamblea. Y por último, la carga en la plataforma, si es que lo van a hacer a través de la plataforma, antes del vencimiento. Suban todos los archivos que sean necesarios, no lo dejen para la última semana de julio porque se cae la página y se tiende a saturar y una vez está como siguiente, no puede enviar, ¿ya? Eso sería. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí, Gerald, gracias por toda tu explicación. Sé que es mucho, mucho, Es mucho. mucho, sí. No nos debe dejar preocupados, sino nos debe dejar ocupados. Con Emi, aquí por interno, estábamos viendo esa página que yo les mencioné que estaba un poco, que no me dejaba abrir la página para presentar directamente la FECU social. Emi intentó y sí, sí le pudo abrir, así que le voy a pedir a Emi si nos puede mostrar esa página para ver cómo se ve. Es un link directamente del Ministerio de Justicia. Buenísimo. Estás muteada por si acaso, Emi. Perdón, ahí si quieres puedes mandar el link, que tiene, en el fondo tiene varios pasos, porque esta es la primera entrada, que es entrada de noticias, digamos, pero te permite llegar o sea, tiene dos formas, ¿no? Una, descargar la FECU, directamente el PDF, como para ir completándolo, que es lo que decía. La FECU es una forma de presentar el balance y la memoria, es lo que explicaba ahora la Gerald. Y la otra el es mismo cuadro que directamente yo les estaba mostrando. Correcto. Y la otra forma es, digamos, el proceso ya como para entrar, tiene un par de clics más, hay que entrar con la clave única, pero ya está como trámite directo en el Ministerio de Justicia. Y, oye, a lo mejor se me fue la sesión. Pero ahí en el fondo hay que hacer una solicitud directamente al Ministerio de Justicia como para poder ingresar y que les dé la autorización a hacer el proceso por esa vía. Ya como... Sí. Ahí sí parece. Y eso entra ya con los datos de la fundación, como ahí. Hay que registrarse, piden llenar un formulario y ahí van a seguir entonces el procedimiento como para que les envíen el usuario y la contraseña para acceder al sistema y enviar la documentación. Es como que entonces vía formal del Ministerio de Justicia es como esa, así se ve ya el procedimiento. Ahí Steven les mandó seguramente el link inicial desde el donde en el fondo empiezan a hacer los clics
necesarios para seguir avanzando. Sí, y Claro. solamente ver que una de las ventajas que tiene la plataforma de la comunidad de organizaciones solidarias es el autoguardado. O sea, cuando uno Sí. está llenando ese largo PDF, a veces si lo estás haciendo desde tu computador, puede ser que no se guarde automáticamente y que puedas perder el trabajo de horas y horas porque no se autoguardó. Una de las ventajas, entre comillas, que tiene esta PECU de la comunidad de organizaciones solidarias es que se va autoguardando. Entonces puedes recuperar, puedes hacerla en varios días diferentes y no vas a tener el riesgo de pérdida de información. ¿Verdad, Gerald? Sí, e incluso si, por ejemplo, como les comentaba, lo que nos pasó con esta organización que nos mandaron los 10 años, estábamos igual varios en la misma sesión, o sea, en la misma página, pero por ejemplo, no sé, yo iba llenando todos los datos financieros y la otra persona iba llenando toda la parte más explicativa. Entonces, y estábamos los dos en la sesión, podíamos estábamos nosotros dos también interactuando, entonces era como mucho más rápido el llenado, porque además también cuando nos pasó que cuando, cuando yo terminé como mi parte, él después validó toda la información, la volvió a revisar con los antecedentes y dijo, bueno, listo, ok, ahora se envía y fue enviando como una a una. Entonces, se puede guardar la información y es bien amigable la página en general. Lo que pasa es que es, como les digo, a veces un poquito latero porque tiene mucha información que llenarse. Entonces, lo bueno, y como dice Steven, quizás es que ustedes se programen y empiecen de a poquito. Empecemos a llenar de a poco esto, después esto otro, o si tenemos ya más o menos la información de ciertos proyectos, vamos dejándolos acá, y después al último quizás vamos colocando la parte más financiera o quizás que no, o para poder ir incluyendo también cada una de las notas. Es largo, no crean que lo van a hacer como en media hora, 40 minutos, porque no es así. Y a veces la página también se cae, pero es entretenido también. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho hacer la FECU social porque me entero de toda la organización y de cómo han evolucionado a lo largo de los años. Así es que es muy, muy entretenido y enriquecedor también a ustedes que puedan hacer ese ejercicio. Como les digo también, les va a servir como transparencia, de transparencia para las diferentes instituciones, ustedes ya están entregando toda esa información, entonces les va a generar también más confianza en la persona o en la empresa que le está donando. Muy bien. Gerald, muchas gracias por toda la información. Como siempre, desde Encauce quedamos muy atentos a ayudarles si es que lo necesitan, a encauzar el proceso para que ustedes puedan presentarlo. Si quedaron con dudas de este taller, también pueden hacernos saber. La próxima semana les estaremos enviando la grabación de este taller y el material complementario que podamos ofrecerles. Sin más, entonces, les dejamos liberados para este fin de semana para que descansen y repongan energías. Muchas gracias. Bonita noche. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Bien. chao. Hasta luego. Jerry, muchas gracias. De nada. Cuídate. Pásalo bien. Gracias. Jerry, estuve solamente una cosita antes de que te vayas. Mira, estuve mirando en la página que me quedó una duda